¿Qué tan mala pudo haber sido la vida de los mexicanos que se quedaron a vivir en California después de que Estados Unidos lograra conquistar ese territorio de manos de México? Hoy nos espera un viaje emocionante y, a la vez, profundamente conmovedor, porque iremos paso a paso desde febrero de 1848 hasta febrero de 1928, 80 años en los que California, arrancada de México tras la guerra de 1846-48, transformó para siempre la vida de sus pueblos originarios. Nos centraremos en 17 momentos clave, cada uno con su propia fecha, sus protagonistas, generales, gobernadores, comisionados federales, legisladores y sus consecuencias políticas, sociales y culturales. Veremos cómo, bajo el virreinato de Nueva España, comunidades como los Tongva, los Chumas, los Miwok o los Pomo mantenían cabildos de indios, mercedes reales y reducciones misioneras que, aunque imperfectas, les daban un margen de autonomía y un contrato social con la corona. Y cómo, a partir de 1848, ese contrato se rompió, tierras comunales convertidas en baldíos según comisionados anglosajones, cabildos disueltos por decretos federales, reservas impuestas sin consulta, internados que borraron lenguas y ritos, oleadas de masacres, leyes de caza y pesca que privaron a las familias de su sustento milenario. En cada dato profundizaremos en el papel de las élites que impulsaron estas medidas, en los ganadores y perdedores entre mestizos, mulatos y pardos, y en las etnias que sufrieron más. Número 1. 2 de febrero de 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo y la invalidación de las mercedes reales. El 2 de febrero de 1848, con la firma solemne del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la mitad del territorio de la República Mexicana pasó a manos de Estados Unidos. Este documento no solo redibujó fronteras, sino que tumbó de un golpe la base jurídica sobre la cual se sustentaban las mercedes reales otorgadas desde los tiempos de Carlos IV de España. Bajo el virreinato de Nueva España, las mercedes, extensiones de tierra concedidas a individuos, comunidades y misiones, se confirmaban mediante procesos formales que incluían testigos de cabildo, planos rústicos pero avalados por visitadores reales y el registro en libros de actas misioneras. Aquellas tierras eran la fuente de la milpa, el rancho, el pastoreo de ovinos, la recolección de bellotas y de frutos silvestres, eran territorio vivo, tejido por redes de parentesco, por ciclos agrícolas conocidos de memoria y por festividades religiosas y cívicas. Con la asunción de las autoridades angloamericanas, comisionados como el general Stephen W. Kearny y luego el explorador convertido en gobernador John C. Fremont dictaminaron que cualquier tierra sin título escrito en inglés por agrimensor certificado era baldía y quedaba a disposición de colonos, ferrocarriles y terratenientes. El resultado fue la invalidación de decenas de miles de mercedes, repartidas entre pueblos de indios, Tongva, Cumeyay y ranchos mestizos y mulatos, que en cuestión de semanas se encontraron sin derecho legal a cultivar, pastar ni negociar sus propias parcelas. La consecuencia fue el despojo masivo y el desplazamiento sistemático, familias enteras que habían ejercido su soberanía local mediante cabildos abiertos, en los que hacían justicia menor y decidían reuniones comunales, vieron sus asambleas disueltas, sus líderes perseguidos y sus tierras convertidas en propiedad privada de extraños. Este acto inaugural marcó la pauta. Desde entonces, la restitución de justicia novohispana quedó fuera de juego, y la legalidad pasó a ser sinónimo de documento inglés y agrimensor oficial, no del uso ancestral. Número 2. Enero de 1849, fiebre del oro, auge extractivo y colapso ecológico comunitario. Menos de un año después, en enero de 1849, el hallazgo de oro en Sutter's Mill desató la primera gran fiebre del oro. Miles de buscadores, americanos, chinos, irlandeses, invadieron los ríos y bosques de las sierras donde los Miwok, Pomo, Yokuts y Bintu ejercían una economía mixta de pesca de salmón, caza de venado y recolección de raíces y frutos bajo códigos de manejo sostenible heredados de las reducciones novohispanas. Estas prácticas contaban con vedas ceremoniales y cuotas de captura supervisadas por frailes y corregidores, y la extracción artesanal de oro con batea estaba regulada por el Quinto Real, destinado a obras públicas y hospitales de caridad. La avalancha de dragados con mercurio, diques provisionales de madera y retroexcavadoras improvisadas desbordó todo control, contaminó ríos con sedimentos tóxicos, destruyó humedales y usurpó corredores migratorios de salmones. La presión demográfica y ecológica generó una hambruna cerebral. Los neófitos jóvenes, acostumbrados a complementar la milpa con la pesca ceremonial, se vieron privados de alimento y recurrieron al trueque con buscadores White Manors, intercambiando pan y azúcar por acceso a las vetas. Cuando se oponían, patrullas de vigilantes mineros armados, cometían masacres, acusando a familias indígenas de sabotaje. El resultado fue un colapso demográfico. En 2 años, la población indígena local cayó más de un 60%, víctima de la violencia, el hambre y las epidemias traídas por las caravanas de colonos.
Esta tragedia ambiental y humana redibujó el ecosistema cultural. Comunidades enteras perdieron no solo su sustento material, sino la continuidad de festivales de pesca, danzas de sol y guardianías de saberes herbolarios que definían su identidad. Número 3. Marzo de 1851, Land Act y la destrucción burocrática de ejidos comunales. El Land Act de 1851 estableció tribunales de reclamaciones de tierras en San Francisco, exigiendo que todo poseedor presentara títulos en inglés, vistos por agrimensores oficiales y registrados en formularios federales. Bajo la administración novohispana, los ejidos de indios se asentaban con testigos de barrio, cortes presididas por alcaldes de indios y frailes, y planos realizados con cuerdas y bastones, pero aceptados por la autoridad virreinal si reflejaban la antigua posesión comunal. Con el nuevo sistema, el 80% de las reclamaciones de pueblos originarios y ranchos mestizos fue rechazado por defectos formales, inconsistencias de idioma o ausencia de planos técnicos. En la práctica, esto significó el exterminio administrativo de los ejidos, tierras que habían sustentado parte de la milpa familiar. La crianza de cabras y la pesca estacional fueron vendidas en lotes a colonos y corporaciones mineras. Familias Tongva que por generaciones vivieron en torno a manantiales preservados por acuerdos de cabildo se encontraron acorraladas en limitadas fracciones de tierra sin acceso al agua. Ante la imposibilidad de litigar en un sistema legal al que no tenían acceso, todo el proceso en inglés y con abogados de San Francisco, muchos migraron a las ciudades costeras como jornaleros sin tierra, repitiendo la injusticia colonial pero sin tribunal eclesiástico ni mediación real que, en su defecto, ofrecía al menos un recurso de apelación. Número 4. Julio de 1852, Indian Appropriations Act y el reordenamiento forzado de territorios. En julio de 1852, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Indian Appropriations Act, una ley que proclamaba destinar fondos para el bienestar de los indios pero que, en la práctica, ordenó el confinamiento de cientos de comunidades indígenas en reservas cuidadosamente seleccionadas por comisarios federales sin ningún tipo de consulta indígena. Bajo el virreinato de Nueva España, las misiones franciscanas y los cabildos de indios habían establecido reducciones y ejidos con límites definidos en conjunto con los propios pueblos, usando mojones naturales y custodios eclesiásticos para arbitrar disputas, lo que permitía una gestión comunal del agua, el pastoreo y la caza. El Acta de 1852, en cambio, impuso mapas dibujados en Washington que superpusieron etnias diversas, Tongva con Kumeyaay, Miwok con Pomo, Chumas con Yokuts, en áreas marginales, a menudo secas o áridas, sin ríos de caudal perenne. Estas nuevas reservas, vigiladas por patrullas de caballería ligera, carecían de pozos adecuados y habían sido arrasadas parcialmente por colonos que aprovecharon la incertidumbre legal para talar bosques y desviar arroyos hacia plantaciones de algodón y caña. Familias enteras, acostumbradas a moverse estacionalmente, quedaron recluidas en un radio reducido, imposibilitando la recolección de bellotas, la caza de venado y la pesca ceremonial en temporada de desove. Se perdió el equilibrio ecológico construido durante siglos. A nivel social, esa fusión forzada generó conflictos internos. Comunidades antes separadas por distancias y culturas vieron estallar disputas por reparto de parcelas, caza y fechas de festivales tradicionales, conflictos que, en el sistema colonial, se habrían resuelto mediante la mediación de frailes o corregidores, pero que ahora eran gestionados por comisarios sin conocimiento del contexto cultural. Número 5. Octubre de 1853, secularización acelerada y la ruptura de la red misional. En octubre de 1853, California completó la secularización de las misiones hispano-mexicanas, vendiendo sus tierras, ganados y talleres a colonos y especuladores en ventas relámpago. Durante los 70 años de dominio novohispano, las misiones, San Diego, San Gabriel, Santa Bárbara, San Luis Obispo, habían funcionado como núcleos de organización económica y social, administraban huertas colectivas, establos comunales y talleres de cerámica, textil y herrería, a la vez que aseguraban instrucción básica bilingüe y primeros auxilios con conocimiento herbolario. La secularización estadounidense no solo vendió esas propiedades, sino que prohibió a los antiguos neófitos indígenas entrar a las instalaciones, molinos de aceite, viñedos, corrales y capillas quedaron cerrados, destruyendo de golpe las fuentes de empleo, de enseñanza y de asistencia sanitaria. Los indígenas que habían aprendido técnicas de curtido de pieles, irrigación de bancales y construcción de canales en la misión fueron convertidos en jornaleros mal pagados en ranchos, produciendo leche y carne para mercados lejanos sin disfrutar de los excedentes de su propio trabajo. El éxodo de las misiones creó un vacío social, ya no existía un lugar donde celebrar las festividades religiosas que habían servido de punto de encuentro entre tradiciones indígenas y liturgia católica, ni tampoco un refugio en invierno para ancianos o enfermos. La ruptura de esa red misional, que antaño equilibraba la autoridad eclesiástica con la autonomía indígena, implicó que las comunidades quedaron a merced de patrones privados y de un Estado distante, sin la mediación protectora que la corona ofrecía mediante sus órdenes religiosas.
Número 6. Mayo de 1860, Homestead Act y la implosión de la comunidad agraria. En mayo de 1860, el presidente James Buchanan firmó la Homestead Act, que otorgaba 160 acres a cualquier ciudadano dispuesto a cultivarlos durante 5 años. Si bien la ley prometía reactivar la frontera occidental, en California sirvió para atomizar las grandes extensiones comunales y ejidales que los indígenas y mestizos mexicanos gestionaban colectivamente. A diferencia de las mercedes reales novohispanas, que reconocían ejidos de indios con función de pastoreo rotativo y derechos de caza y pesca, la Homestead Act exigía que cada reclamante presentara prueba de residencia y prueba de cultivo en inglés, algo imposible para la mayoría de atrapados en reservas o desplazados sin tierra. Con ello, colonos angloamericanos, respaldados por agrimensores certificados y abogados de San Francisco, declararon baldías las parcelas indígenas y las ocuparon rápidamente. Las comunidades de Cahuilla y Payute, acostumbradas a un uso comunal de los oasis del desierto y a alternar la milpa con la recolección de piñones, se vieron confinadas a lotes limitados, sin agua ni pastizales. Obligados a migrar hacia poblaciones como Los Ángeles y Sacramento para trabajar en fábricas y construcciones de ferrocarril, perdieron no solo el sustento agrícola, sino también el tejido social de fiestas de siembra y cosecha que definía su ciclo anual. Aquella ley, celebrada como un paso hacia la democracia agraria, resultó un terremoto que destrozó por completo la comunidad agraria indígena que había sobrevivido siglos de dominio colonial. Número 7. Febrero de 1865, disolución de cabildos de indios y militarización de la justicia. Para febrero de 1865, las autoridades de California, con el respaldo del Ejército Federal, decidieron eliminar por completo los cabildos de indios, esas asambleas comunitarias donde los ancianos y caciques administraban justicia menor, regulaban los usos de agua y pastos, y velaban por la cohesión social. Bajo el virreinato de Nueva España, estos cabildos contaban con la intermediación de frailes y corregidores que respetaban, hasta cierto punto, los usos tradicionales. Sin embargo, la nueva ley estatal decretó que cualquier conflicto, desde disputas de lindes hasta desacuerdos sobre caza, pasaría a tribunales militares o corte de comisionados, donde el idioma oficial era el inglés. No existían intérpretes y el acusado indígena carecía de derecho a testigos de su propia comunidad. Este cambio transformó la justicia en un arma de represión. En lugar de mediaciones y multas simbólicas, se impusieron penas de cárcel, trabajos forzados en cuarteles y multas exorbitantes. Familias que habían resuelto generaciones de conflictos en cabildos abiertos se vieron atrapadas en un sistema ajeno a su cultura, enfrentando codazos de guardias para acceder a los juzgados. Peritos federales que jamás habían pisado una ranchería y veredictos dictados en una lengua que no entendían. El colapso de este sistema comunitario de gobernanza dejó un vacío que las patrullas rurales, vestidas de verde olivo, llenaron con detenciones arbitrarias, destruyendo el último reducto de autonomía indígena y señalando a cada líder restaurado del cabildo como agitador o aliado de bandidos. Número 8. Septiembre de 1870. Ley de caza y pesca, la criminalización de la subsistencia ancestral. En septiembre de 1870, el legislativo californiano aprobó códigos que exigían licencias pagadas para cazar y usar redes de pesca, $5 por temporada para ciervos y 2 para salmón, y establecían multas de hasta 20 veces esa cifra por intrusión ilegal. Bajo el virreinato, las ordenanzas de aguas y de caza de 1604 permitían a indios y mestizos pescar en ríos y cazar venado para consumo familiar sin pago, reglamentando solo los excesos y protegiendo vedas para la reproducción. Ahora, quienes recogían raíces, pescaban con redes tejidas a mano o cazaban con trampas tradicionales, se convertían automáticamente en infractores. El resultado fue escalofriante. Comunidades como los Pomo del norte de California, cuyas redes de mimbre habían alimentado a varias generaciones, vieron sus aparejos decomisados y fueron multados con sumas que jamás pudieron pagar, condenándolos a la cárcel o a trabajos forzados en las fábricas de ladrillos y astilleros de San Francisco. Los Chumash, que practicaban la pesca de corrales flotantes en la costa, perdieron el acceso a caladeros ancestrales, quedando relegados a trabajar de jornaleros en embarcaciones de arrastre industrial. Aquella ley, diseñada para conservar recursos, sirvió en realidad para despojar de su sustento a quienes habían gestionado esos ecosistemas de manera sustentable durante siglos, agravando la pobreza y erosionando el tejido cultural. Número 9. Mayo de 1875, parcelamiento de reservas y venta de excedentes comunales. Para mayo de 1875, siguiendo la lógica que culminaría en el Dawes Act de 1887, California inició el parcelamiento de reservas indígenas. A cada familia se le asignó un lote individual con título personal, y el resto de las tierras comunales fue declarado excedente y subastado a colonos blancos. Este sistema contrastaba de forma brutal con las antiguas mercedes reales, donde la tierra era propiedad colectiva de la comunidad y los cabildos distribuían parcelas según las necesidades de cada familia, sin posibilidad de venta externa.
Con los nuevos títulos individuales, muchas familias indígenas, sin recursos para pagar impuestos o defenderse en tribunales, perdieron sus lotes por deudas y litigios prolongados. El impacto fue doble. Por un lado, se pulverizó la cohesión social, pues los lazos de solidaridad y colaboración, tan vitales en los ejidos coloniales, dejaron de tener sentido al definir la tierra como posesión privada. Por otro, las familias se vieron obligadas a emigrar a poblados mineros o puertos en busca de empleo mal pagado, donde la discriminación racial y la carencia de redes de apoyo profundizaron la marginación. Comunidades enteras de Tongva quedaron atomizadas, con ancianos que no podían cultivar su lote ni acceder a comunidades vecinas para ritos de cosecha, mientras que especuladores compraban a bajo precio esas parcelas fracturadas. El parcelamiento de 1875 cerró la puerta a cualquier posibilidad de que los indígenas mantuvieran un territorio significativo y selló el fin de la tierra comunal en California. Número 10. Diciembre de 1880. Escuelas de asimilación y el trauma generacional. En diciembre de 1880, las autoridades californianas, en coordinación con la Oficina de Asuntos Indígenas, pusieron en marcha un ambicioso programa de escuelas de asimilación que buscaba arrancar de raíz la identidad indígena. Mientras en la época novohispana los misioneros atendían a los neófitos en escuelas bilingües donde se enseñaban mecánica agrícola, curtiduría y canto litúrgico junto a técnicas de pesca y cultivo tradicionales, este nuevo modelo arrancó a los niños de sus rancherías. A los 5, 6 años eran separados de padres y abuelos, enviados a internados laicos donde se les prohibía hablar su lengua materna y celebrar ceremonias ancestrales. Obligados a vestir uniforme, cortarse el cabello al estilo anglo y aprender inglés por la fuerza, los pequeños trabajaban en huertos de la escuela y costura de noche, supervisados por capataces con represión física para quien se resistiera a civilizarse. El impacto fue devastador, los niños perdieron la transmisión oral de mitos de creación, danzas de fuego nuevo y saberes de hierbas medicinales, pues cualquier intento de enseñar ritos era castigado. Al graduarse, muchos regresaban a sus rancherías sin reconocimiento de su propia cultura, viviendo entre dos mundos sin encajar en ninguno. La pérdida de curanderos y relatos sagrados se tradujo en la ruptura del tejido social, pues las prácticas de comunión con la tierra y el agua dejaron de transmitirse, creando un vacío generacional. Esta política, lejos de integrarlos, los convirtió en apátridas culturales, con identidades fragmentadas y arraigo socavado. Número 11. Julio de 1890. Industrialización y proletariado indígena. Durante la década de 1890, California floreció como el granero del Pacífico y la industria enlatadora de frutas y conservas se expandió masivamente en el Valle de Sacramento. Empresas con capital británico y estadounidense levantaron factorías en Woodland, Stockton y Oroville, contratando mano de obra barata sin importar origen étnico. Campesinos indígenas y jóvenes aprendices de artesanos, sin tierra ni oficio, quedaron expulsados de sus talleres tradicionales de cerámica y cestería, recluidos en líneas de producción enlatando durazno y tomate a ritmos extenuantes. Con jornadas de 12 horas por salarios de 50 centavos el día, las comunidades perdieron no solo sus medios de subsistencia ancestral, sino también la salud, neumonía por exposición a vapores ácidos, cortes en máquinas oxidadas y epidemias de tuberculosis diezmaban a las familias que dependían de ese jornal. A diferencia del sistema colonial, donde la cooperativa misional permitía repartir excedentes y aseguraba reservas de grano para épocas de sequía, aquí no existía fondo de ayuda ni regulación laboral. La protección sindical era inexistente y los patrones podían despedir a los pocos que protestaban. Así, los indígenas se convirtieron en proletariado industrial, alienados de la tierra y de sus tradiciones, sujetos a ritmos de fábrica que aniquilaron los oficios heredados. El tejido de cestos, antes pieza esencial del trueque entre comunidades, pasó a considerarse artesanía folclórica sin valor económico. Número 12. Marzo de 1900. Reformas electorales y el voto prohibido. En marzo de 1900, California reformó su constitución para endurecer requisitos de sufragio, examen de lectura en inglés y residencia prolongada en distrito. Mientras en la época novohispana los indios tributarios podían participar en cabildos abiertos y elegir sus síndicos de indios sin conocer castellano, ahora menos del 3% de los indígenas calificó para votar. Esta reforma, impulsada por el gobernador James Budd y legisladores agrícolas, buscaba proteger los intereses de terratenientes y banqueros frente a oleadas de inmigrantes y descendientes de indígenas que comenzaban a organizar cooperativas agrícolas. La privación del poder político cimentó la invisibilidad cívica de los pueblos originarios, sin representación en municipios ni en la legislatura estatal, no había canal para exigir el fin de desalojos, el pago de salarios justos o la restitución de tierras. Las figuras políticas locales, desde alcaldes de pueblo hasta jueces de paz, se convirtieron en meros voceros de intereses económicos ajenos, incrementando la frustración colectiva y alimentando migraciones a granjas agrícolas del Valle Central, donde los indígenas competían en igualdad de condiciones con migrantes mexicanos e italianos, pero siempre en la base de la pirámide social.
Número 13. Agosto de 1910, gripe española y la fractura sanitaria. Aunque la pandemia de gripe española estalló con fuerza en 1918, las primeras oleadas comenzaron a sentirse en agosto de 1910 en California, tras la llegada de trabajadores de los astilleros de Puget Sound. En las reservas indígenas, sin hospitales ni el auxilio misionero colonial, la mortalidad alcanzó cotas devastadoras de hasta 25% en semanas. Los curanderos tradicionales, que bajo el ámbito colonial trabajaban junto a frailes y boticarios, fueron marginados por un sistema sanitario que entregaba vacunas y antigripales solo a la población urbana blanca, dejando a las comunidades sin acceso a camas de hospital ni a relajantes naturales. La tragedia sanitaria no solo diezmó a ancianos y curanderos custodios de saberes, sino que desmoralizó a comunidades enteras, ausencia de sepulturas adecuadas, funerales suspendidos y la prohibición de ceremonias colectivas profundizaron el duelo colectivo. Al concentrarse en epidemias urbanas, las autoridades estatales ignoraron las emergencias rurales, precipitando la extinción de microdialectos y rituales funerarios que nunca fueron recuperados, un golpe mortal a la continuidad cultural novohispana. Número 14. Abril de 1920, movilización laboral y los primeros sindicatos indígenas. Con la ola de protestas por el derecho al voto y las huelgas agrícolas de 1915 en Imperial Valley, surgieron los primeros tentativos de sindicatos indígenas en 1920, inspirados por líderes mestizos como Lupe Marín y líderes sindicales internacionales. Comunidades Miwok y Pomo, algunas de las pocas con acceso a la educación diurna, encabezaron peticiones ante la nueva Corte de Apelaciones de California para exigir indemnizaciones por tierras despojadas. Se organizaron paros en huertos de uva y cítricos, reclamando fin de la tienda de raya y el acceso a crédito agrario. Aunque la represión policial y la Guerra Fría local sofocaron estos primeros esfuerzos, con desalojos violentos y deportaciones de activistas, la movilización marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la voz indígena irrumpió en la esfera pública no como súbditos sin derecho, sino como trabajadores organizados. Aunque no lograron grandes concesiones en 1920, su existencia sentó las bases de la lucha por los derechos laborales y la justicia de tierras que florecería décadas después. Número 15. Noviembre de 1925, persecución cultural y censura de lenguas. En noviembre de 1925, California aprobó decretos municipales prohibiendo cultos religiosos no cristianos en propiedades públicas, aplicables a danzas ceremoniales indígenas y clases de lengua nativa. Mientras en la era novohispana la Iglesia Católica moderaba rituales ancestrales con adaptaciones sin erradicarlas por completo, aquí se persiguieron todas las manifestaciones culturales, coros de canto tradicional, toques de tambor y festivales de otoño fueron disueltos por guardias civiles. Cualquier reunión de más de 10 indígenas requería permiso que las autoridades denegaron sistemáticamente. La criminalización de la cultura profundizó el autoetnocidio, desplazadas las ceremonias, sin espacios públicos donde practicar, las familias comenzaron a relegar sus lenguas y vestimentas, convirtiendo su identidad en algo secreto y familiar. Al carecer de salones o templos para reunirse, los pueblos originarios quedaron forzados a disimular sus festividades o celebrarlas en silencio, acelerando la pérdida irreversible de vocablos, cantos y estéticas ancestrales. Número 16. Julio de 1928, Ley de Liquidación de Reservas y la Diáspora Final. En julio de 1928, el gobernador C.C. Young promulgó la Ley de Liquidación de Excedentes de Reservas, ordenando la venta de los remanentes comunales restantes a los mejores postores. Tras 80 años de despojo, las pocas reservas que habían subsistido quedaron reducidas a fragmentos de 1-2 acres, vendidos a inmobiliarias que dividieron los terrenos para barrios obrero-industriales. Familias chumas, Cumeyá y Miwok, ya dispersas, fueron obligadas a emigrar a Los Ángeles, San Francisco o la Central Valley, buscando trabajo en fábricas de cemento o en el tendido de líneas eléctricas. La diáspora final disolvió los últimos vestigios de territorio indígena, sin tierra ni reservas, los pueblos originarios se sumergieron en barrios marginales, donde reinventaron identidades híbridas, un mestizaje forzado que aportó trabajadores a la California industrial pero enterró la conexión física con el suelo ancestral. Este acto cerró el ciclo de despojo, dejando atrás la última realeza de ejidos comunales que había resistido las leyes de homestead, los repartimientos de tierra individual y las subastas de excedentes. Número 17. Legado y resistencia, de la invisibilidad al renacer cultural. Aunque 1928 marca el fin formal del despojo territorial, el legado de aquellos 80 años de expansión estadounidense y marginación indígena no pudo sepultar por completo la memoria viva. Desde la clandestinidad de las danzas Pomo hasta los primeros congresos indígenas de los años 1940 y 1950, surgieron rápidos esfuerzos de rescate cultural. Traductores de lenguas antiguas, etnógrafos mestizos y misioneros reconvertidos documentaron cantos de bellota, relatos de creación y técnicas de cestería.
Mientras las estructuras coloniales novohispanas habían mediado, de forma imperfecta, la convivencia entre indios y españoles, la modernidad estadounidense arrasó todo puente. Sin embargo, la resistencia no se apagó, nietos y bisnietos de aquellos dispersos guardaron relatos y semillas de cultivos precolombinos. En los 70s, emergieron asociaciones de defensa de reservas en los tribunales federales y el Instituto Smithsonian financió rescates de vocabularios en archivos misioneros. Así, el último dato no es un final, sino el germen de un renacer, la recuperación de lenguas, ceremonias y derechos que habían sobrevivido décadas de negación. Porque tras 80 años de guerra legal y cultural, la voz indígena de California, silenciada en los formularios en inglés y en las votaciones privadas, lucha por recuperar el suelo de la memoria, demostrando que ni la ley ni la pólvora pudieron borrar del todo sus raíces milenarias. En conclusión, desde 1848 hasta 1928, dibujaron un trayecto de despojo, resistencia y renacimiento para los pueblos indígenas mexicanos de California. Hemos visto cómo, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los cabildos de indios y las mercedes reales fueron desplazados por superposiciones de mapas federales, como la fiebre del oro y las leyes de tierras vaciaron de vida ríos, bosques y ejidos que sostenían a Tongva, Chumas, Miwok y compañía, como se impusieron reservas, escuelas de asimilación y códigos de caza que criminalizaron su sustento tradicional, y, a la par, como en los astilleros, fábricas y huertas se convirtió a remanentes de esas comunidades en proletarios, jornaleros y, finalmente, en el germen de un movimiento sindical que plantó la semilla de la reivindicación. A lo largo de esas 8 décadas, los mestizos, mulatos y pardos mexicanos también quedaron atrapados en la misma telaraña de exclusión, unos pocos lograron ascender como intérpretes, obreros especializados o pequeños terratenientes, pero la mayoría compartió el destino de sus hermanos indígenas, pobrezas rurales, migraciones urbanas y un derecho a nada refrendado por exámenes de inglés y papeleos imposibles. Sin embargo, la historia no terminó en 1928. El hilo de la memoria resistió, en talleres clandestinos, en corrientes de danzas secretas y en el murmullo tras las paredes de los internados, surgieron las voces que, décadas después, renacerían en congresos indígenas, en la lucha por el reconocimiento de reservas y en la reclamación de lenguas que parecían condenadas al silencio. Ese espíritu indomable es el verdadero legado de aquellos 80 años, una prueba de que, por más que quisieran borrar su pasado, la identidad indígena mexicana de California nunca dejó de latir bajo la superficie. Si este viaje te atrapó, si te conmovió el coraje de quienes lucharon, y aún luchan, por sus derechos, no dejes de suscribirte a Dovistoria, darle al like y compartir este video con quien quiera descubrir estas historias invisibles. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 17 datos te pareció más impactante o qué otro capítulo olvidado del pasado quieres explorar. Nos vemos en la siguiente inmersión profunda en el pasado.